Epigmenio Ibarra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ciro. Aquí nada más dándole. ¿Cómo te fue el lunes en Santa Lucía? Vimos un video de TikTok ahí que te resbalabas, te ayudaba el presidente a levantarte. Sabemos que comenzaste a difundir un documental en días previos a la inauguración. ¿Cuál es tu reflexión casi 48 horas después de la inauguración del aeropuerto? Mira, yo me di a la tarea durante 4 meses espaciados de filmar el aeropuerto. Lo hice con 2 compañeros más, con Ernesto Lenz, también fotógrafo, con Chepo, mi asistente, José de la Torre, que también hace cámara ocasionalmente, y con Benjamín Alcántara en el dron y otro muchacho, Edson, también en el dron. Y desde que llegué la primera vez, que llegué a las 4:30 de la mañana y vi la entrada de los trabajadores, tomé la decisión de hacer eso, de seguirlos y de mirar las cosas desde el asombro que me provocó esa multitud y la admiración que me provocó la disciplina, la dedicación, el compromiso con ese trabajo que parecía imposible de lograr. Cada semana iba 2, 3 días y cada semana las cosas cambiaban. A mí me admiran los trabajadores de la construcción de México. Y luego también, con mi cámara, empecé a meditar sobre la obra, sobre sus dimensiones, sobre sus características, y a establecer una relación con el sol. Entonces, no soy un gran fotógrafo, pero me di a la tarea de buscar esos ángulos que permitían encontrar cómo la obra del hombre se iba consumando. Y además de hablar con los constructores, con el general Vallejo, con el secretario de Defensa para entender la nueva tarea del ejército mexicano, y con el presidente de la República, a quien entrevisté in situ, en ese lugar, recorriendo el lugar, hablando con los ingenieros militares, hablando con los trabajadores, y profundizando sobre Felipe Ángeles, los derechos humanos, la nueva tarea del ejército. Eso es el documental, que afortunadamente pues ha sido muy bien recibido por la gente y permite abrir un debate que todavía no encuentro que se dé. ¿Qué debate? El debate sobre lo que está sucediendo. Es decir, pues, por la apuesta de la construcción de la paz. Lo que hemos venido hablando todos estos días. En boca del propio secretario de la Defensa, que dice: no son los fusiles, no son los vehículos artillados, son los programas sociales. Sí, cumplimos con la tarea de defensa del territorio, con la tarea de la seguridad, pero en nuestra misión también está la 5ª misión de las Fuerzas Armadas, es contribuir al desarrollo de la nación. Y él dice: esto es construcción de paz. Así le arrebatamos jóvenes a la delincuencia. Entonces, para mí el aeropuerto significa el cumplimiento de una promesa, el desarrollo de un proyecto nacional, de una obra de Estado en estado puro, y la concreción de un plan de paz. Así se hace, así se construye la paz. 165,000 trabajadores. Que en las próximas semanas, meses, se van a quedar sin trabajo. O van a empezar, y muchos se van al Tren Maya, muchos se van a Dos Bocas, muchos se van a donde vengan, vendrán otras cosas. Hay mucho trabajo en las carreteras, en las conexiones, en los trenes. Pero por lo pronto y en medio de la pandemia, esos 160,000 empleos estuvieron todo el tiempo brindando a las familias de esos trabajadores sustento. Bueno. Y veremos cuál es la suerte del aeropuerto ya como tal. Nosotros dimos esta discusión que se dio sobre todo en las semanas previas, en los meses previos, de la importancia, la pertinencia del proyecto, pues
La van a decidir, a fin de cuentas, los usuarios, los pasajeros. Veremos en las próximas semanas, meses, quizá años, si en verdad es la oferta que estaban esperando los usuarios del transporte aéreo del Valle de México, de la región de Hidalgo. Lo veremos. Suerte al proyecto, suerte al aeropuerto, y ojalá, dentro de 1, dentro de 2, dentro de 3 años sean 100, 200, 300 vuelos diarios. El proyecto habrá sido un éxito. Esa Eso me lo van a parece. decir los pasajeros. Fíjate que me parece una actitud sana. Decir que haya suerte, pues, que se vea. Porque es bien por el bien del país, hombre. Ojalá. Ahí nosotros en esa discusión, en ese debate, dijimos, ahí está la obra, la terminaron en tiempo, no sabemos de los costos y demás, esa discusión que se ha dado, pero lo central de ese proyecto va a ser en los próximos años, porque también tú lo sabes bien, estos proyectos toman tiempo en alcanzar su madurez. Ojalá. Pero tiene con qué. Ojalá. Tiene Ojalá con qué. también estos jóvenes, estas personas que están haciendo el trabajo de construcción, sigan teniendo ese trabajo y pronto estén terminadas, mejoradas las obras de acceso. Porque es muy difícil, sigue siendo muy difícil llegar a ese aeropuerto. Se ha comprometido un tren. Yo Sí. llego Sí. en 45 minutos. ¿En En automóvil. 45 minutos. ¿Por dónde te vas? Por la carretera de Pachuca. 45 minutos a distintas horas, 1 hora cuando saliendo de la zona de Anzures. 45 minutos de Anzures al mediodía de un miércoles. Al mediodía de un miércoles. Lo que es difícil a veces es el regreso en la mañana. En la mañana sí se satura. Entonces haces 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y es importantísimo también que esté bien terminado el Mexibus y sobre todo esto que se ha ofrecido, que habrá algún día un tren que salga de Buenavista. Pues no algún día, los tramos están listos. Ojalá. Va a ser pronto. Vas a ver, porque hay voluntad y porque hay necesidad. Y porque la ciudad necesitaba resolver el problema aeroportuario. Y esta es una manera de hacerlo. Como Nueva York tendremos 3 aeropuertos. Y ojalá funcione, y ojalá los usuarios recurran a él. Ahora sí que te invitaría a que fueras. Yo creo que es muy importante que la gente como tú, que tiene tanto peso en la opinión, se dé una vuelta por el aeropuerto. He visto las imágenes del aeropuerto, la obra. ¿Qué le vamos a cuestionar a la obra? Qué bueno. Además, a mí, en lo particular, a mí me da mucho gusto que se haya una inversión, que haya un nuevo aeropuerto. Vamos a ver su funcionalidad. Claro. No en términos de si va uno o no, vamos a ver si pronto miles o decenas de miles de personas dicen que es una buena opción y lo comienzan a usar, y entonces el proyecto será un éxito. Y si no, no. Irán. Yo tengo confianza. ¿Por qué? Porque está muy bien construido, porque la tecnología es impresionante. Es lo menos que se esperaría. Es lo menos que se esperaría. La verdad, hicieron un trabajo extraordinario los ingenieros militares. Yo me quito el sombrero. Bueno, vamos a hacer una pausa. Otros temas que comentar con Epigmenio Ibarra. Gracias por sus comentarios, gracias por lo que nos están escribiendo sobre lo que dijo aquí hace unos momentos Ricardo Monreal. Nos dijo que había cedido que no había ido a la inauguración porque solo al grupo de Morena y aliados les habían dado 20 invitaciones, que había mucha demanda y que prefirió dejar ese asiento a los compañeros. Pues eso dice Ricardo Monreal, Manuel. Eso dice Ciro, eso nos dijo, y bueno, pues ya en ratito más subimos la entrevista a nuestras redes sociales, algo comentó, pues ni modo decirle, oiga, no es cierto, no le creemos. No, la verdad es que usted no tenía ganas de ir y ni le invitaron. No, pues no. Así dijo que teníamos 20 invitaciones, yo tenía mucho trabajo, y como solo eran 20 y había una gran demanda de los compañeros,
pues fueron otros y yo no. Y ya, dice Ricardo Monreal, y además yo ni voy a esos eventos. Y hay otros que pusieron en sus redes sociales, senadores de Morena, pues llegamos en 30 minutos, pues ¿cómo no se fueron en avión? Ya ni la vuelan. Vamos a pausa, 8:20, volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, gracias por sus comentarios. ¿Algo más sobre el tema del aeropuerto de Santa Lucía, Epigmenio? Pues mira, que a mí me parece, y viene a colación con lo que escribí esta semana. Hoy en Milenio, un texto que se llama Para vivir en libertad. Que hubo que hay un sesgo en la información otra vez. Un sesgo, aunque fue apabullante la realización de la obra y la ceremonia salió muy bien. De todas maneras, la mirada de la prensa se vuelve indicadora del papel que la prensa jugó durante tantas décadas en este país. Yo sostengo, Ciro, que tenemos que hacer un análisis profundo sobre el papel de los medios, porque no solo con plata y plomo se sostuvo el régimen, también con el apoyo de los medios, que dejaron de ser contrapeso para volverse apoyo, que dejaron de ser garantes de la paz para convertirse en un arma más de la guerra, que dejaron de ser testigos para volverse cómplices. Y eso es un análisis pendiente. ¿Qué medios? En general, los medios masivos de comunicación, los más importantes, salvo muy honrosas y contadas excepciones. ¿Qué serían cuáles? Pues los medios masivos. Hablo sobre todo, fundamentalmente, de la televisión y la radio, por su alcance y por su influencia, por su enorme poder. La radio informativa con más influencia en México, pero por lejos y sin comparación, es Radio Fórmula, por ejemplo. También empecemos. Hay que estudiar el papel de Radio Fórmula y de todas las estaciones. Es una cosa que hay que discutir y poner sobre la mesa. Porque en una democracia, los medios no deben volver a jugar el papel que jugaron en México. ¿Qué papel? Jugaron el papel de apoyo sustantivo para el régimen. ¿Qué apoyo? De todo tipo. Eran, insisto, en lugar de ser testigos, se volvieron cómplices. Yo no recuerdo una prensa más hostil o medios de comunicación más hostiles con un presidente de la República que con Enrique Peña Nieto, del 2014 hasta el último día de su mandato. No, era un presidente apabullado en los medios de comunicación. Que se burlaban de él, pero también lo pusieron. También lo inventaron. Lo pusieron. Les falló 18 millones de mexicanos. No, votaron por él, pero es un personaje factura de la televisión Pero entonces la gente gente sí es tonta, sí se deja engañar. El pueblo sí es tonto. De eso se trata. 19, ¿cuántas personas votaron por Peña Nieto? Lourdes, a ver si me ayudan allá. ¿Cuántas personas se equivocaron? ¿19 millones? ¿Tienes el dato? Yo sostengo que hay una revolución de las conciencias, como dice López Obrador. Y que lo que pasó en el 2018 es que después de mucho tiempo, la mayoría decidió liberarse de la tutela mediática que le habían sido impuesta. ¿Cuál tutela mediática? Si tenías un presidente destruido desde el 2014. En este país, ¿durante cuántos años hubo una sola cadena de televisión? En este país, ¿durante cuántos años hubo un monopolio brutal en la radio? En este país, ¿durante cuántos años los medios impresos estaban bajo el control de personas afectas al régimen? Y las voces independientes. Tú mismo, Ciro. Yo te recuerdo a ti, sentado en uno de nuestros camiones transmitiendo la marcha del desafuero, que nadie vio en este país. Pero sí era el tema, casi único tema. La marcha no la narraron. La marcha aquella del domingo cuando ya estaba prácticamente de ganado 1 millón de personas. Sí. Nadie la vio. ¿Qué hicimos nosotros? Filmarla, subirla por microonda, concentrar la señal en el Zócalo
y subirla al satélite multidestino para que se viera en el mundo. Sí. Y tú, en Canal 40, la transmitiste. Fuiste el único. ¿Fuimos los únicos? Los únicos. Creo que con ustedes lo hicimos, ¿Sí? Con Argos. ¿Sí? Más bien, tomamos la señal de Argos. Sí, porque no teníamos... Porque hicimos un esfuerzo que le llamamos Red Ciudadana de Televisión. Porque dijimos, esto no lo va a ver nadie. Y en efecto, nadie lo vio. ¿Sí? O sea, como Jacobo Zabludowski el 3 de octubre. Fue en el 2005. 2006. Sí. Y luego te podría decir, pues y luego seguimos haciendo lo mismo. Acompañamos día a día a Javier Sicilia en aquel recorrido. Manuel, está por ahí, en el recorrido que hizo, creo que fue, ¿tú andabas ahí también? Yo anduve. Haber sido en abril, mayo, junio del 2011. ¿Y qué hicimos con Sicilia? Lo seguimos, pero déjame decirte, medios de comunicación. En ese entonces estábamos en televisión de paga, estábamos en Milenio Televisión y transmitimos todos los días. Digo yo fui ahí, salvo honrosas y contadas excepciones. Pero que la televisión y los medios le dieron la espalda a la realidad del país durante muchos años. Que las voces opositoras no tuvieron acceso, que hubo campañas para destruir a la oposición, sí las hubo. Y eso hoy... ¿Qué voz opositora no estuvo en los medios? ¿Quién? Cero. Andrés Manuel López Obrador, cuando quería ir a un medio de comunicación, iba, y hubo épocas en que él decía, no voy. Y podemos hablar con César Yáñez. Podemos de allí en hablar. fuera, ¿quién de en aquel entonces PRD o los partidos que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador no estaban en los medios? Yo trabajé con el ingeniero Cárdenas 2 campañas. Sí. La primera campaña fue la de la jefatura de gobierno, la primera 97. vez que ganó. Nos abrimos paso a codazos en los medios. Y la presidencial, esa sí 2000. fue recia. Era apabullante la diferencia. Y es que es natural. El sistema tenía un andamiaje de control muy poderoso. Muy poderoso. Y tenía una forma de alimentar a los medios con miles de millones de pesos. Y eso, me parece, generó una cosa perversa en los medios, que se separaron de su audiencia y se acercaron al poder. Y eso no le hace bien al país, no le hace bien a los medios, no le hace bien a nadie. ¿Y qué ves hoy? Yo creo que tenemos que empujar más. Me parece que esto que está pasando aquí es una señal positiva. Que podamos hablar de esto en un medio, que en Radio Fórmula yo pueda decir, hay que revisar el papel de Radio Fórmula. Eso me parece importantísimo. Y plantearlo serenamente y decir, bueno, yo no creo eso, pues yo sí sirvo por esto. Yo sí, y aquí están las pruebas, y de este lado se vivió así. Se vivió muy opresivo, se vivió... ¿Dónde terminé yo haciendo periodismo? En la telenovela. Porque imposible trabajar en un noticiero. Imposible. Nos dijeron, ni de chiste. ¿Pero qué proponías para un noticiero? De todo. Propusimos... ¿Desde hacer un noticiero ustedes? De trabajar como reportero de televisión. Cargar la cámara y hacer un reportaje. Imposible. Hicimos Expediente 13-22-30 con Verónica. Fue el programa con más de 2 dígitos de rating. ¿Eso en qué año fue? En 1995. Sí, ya un buen rato. Y ahí tocamos el tema de la iglesia. Material que tú usaste después en un reportaje, que fue muy sonado. El tema ¿De los legionarios? De los abusos. Sí, pero esa fue otra historia. No tuvo nada que ver. ¿Cómo? Nada que ver. Bueno, los testimonios de 1997 de José Barba, de Saúl Barrales, eran las 4 personas, no tienen nada que ver. Pero a nosotros que nuestras, duramos sí. El programa con más de 2 dígitos de rating no aguantó tampoco. ¿Por qué? Eso era en Azteca, ¿no? Era en Azteca. Porque hablar de seguridad y justicia desde otra óptica se volvía inmanejable. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer como von Clausewitz y decir, la ficción
Es la prolongación del periodismo por otros medios. Por otros medios. Y la guerra es la continuación de la política por otros medios. Eso hicimos. Por eso nos metimos a la novela, porque ahí podíamos hablar. ¿Ves hoy un mejor momento de medios de comunicación que hace 6, Todavía 12, no, 18 porque años? siento que muchos concesionarios, que muchos líderes de opinión, que muchos intelectuales aún se rehúsan a aceptar que aquí las cosas cambiaron, que la tutela mediática, que el pueblo, que la gente que votó, se está liberando de esta tutela mediática y quiere escuchar otras voces. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y antes de que te vayas, ¿qué entiendes por tutela mediática? Ahí tenemos otra diferencia. Hay quienes dicen, bueno, pero te la dejo para más adelante, que hablan de las audiencias y demás. Nosotros siempre decimos, nosotros no trabajamos ni para un pueblo, ni para una sociedad, ni para una audiencia. Trabajamos para un televidente y para un radioescucha. Y tratamos de convencerlo, de seducirlo, de decirle que se quede con nosotros. Porque tiene toda la libertad de mandarnos al demonio cuando se le pegue la gana. Claro. Pero así hemos trabajado desde que empezamos en medios de comunicación hace Ese casi televidente 30 años. ya cambió. No estoy Ese televidente ya cambió. cambió. No estoy tan seguro. Pero bueno, regresamos 8:35, volvemos. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Ya no están tan enojados. Ya no están Al tan menos enojados. con nosotros, no sé contigo. Con nosotros estaban muy enojados, sobre todo esas personas que dijeron que ya no iban a escuchar nuestro programa si participaba con regularidad Epigmenio Ibarra, a quienes nosotros les respondimos, además con mucha gratitud porque han estado con nosotros por tiempo, escuchándonos, acompañándonos. Está bien que nos dejaran de escuchar 1 o 2 semanas, si estaban muy enojados, pero que luego regresaran, porque pues nosotros a eso nos dedicamos, Epigmenio, pues a tratar de convencer a un ciudadano, a un televidente, a un radioescucha, cuando estábamos en la prensa escrita, a un lector, pues de que nos vea, que nos escuche y que nos lea. Voten por quien voten, piensen lo que piensen. Tienen la libertad de mandarnos al demonio cuando se les pegue la gana y es todo su derecho. Están en todo su derecho de hacerlo. Y es facilísimo. Sí. No Basta con que le hagan así, miren en la tele, ¿Sí? con que le hagan así, pum. Y no le tienen que dar cuentas a nadie. Mira, yo comencé a trabajar en la televisión cuando te tenías que parar a cambiarle el canal. Ahora aprietas un botón y la decisión dura 20 segundos. O menos. ¡Pum! O menos. Está aburrido el señor Epigmenio, está aburrido. Adiós, Epigmenio. Y por más que diga, adiós, y te vas a un agujero negro. Durante mucho tiempo no había más que de 2 sopas en este país. Durante mucho tiempo el control de los medios fue brutal, porque había muy pocos medios. Después surgieron las redes, luego surgieron otras voces. Y hoy el público es mucho más exigente. Sí. Y el público determina Sí. el futuro de los medios. Sin duda. Y el público es mucho más crítico. A eso me refiero. Sin duda. Ya no acepta el tutelaje. Ya no hay grandes ayatolas en los medios que le dicen por dónde ir. Ahora es al revés. ¿Sí los hubo? Sí, los hubo. Sí, los Hubo figuras que determinaban, que orientaban a la opinión pública. ¿Quién? Jacob Zabludowski. López Dóriga mismo. López Dóriga Porque le tocó una época de competencia. De mucha competencia sí, relativa. sí, de sí. competencia relativa porque además le cambiabas de un canal a otro y era lo mismo. Las versiones eran similares. Hablo de los grandes noticiarios, de los lugares que concentraban el control político, donde se exhibían, se presentaban la pasarela de los grandes políticos. Había otros medios que daban espacio, pero no eran todos. Hoy hay que revisar a la luz de los acontecimientos eso y ver el nuevo camino que le toca a los medios, acompañando la democracia, que de eso trata mi artículo de ahora. Abrirse, abrir al mundo. Hoy tú llegas a tu casa y si está bien programado tu aparato, que cada vez es más sencillo programarlo bien, puedes ver un noticiero de televisión de paga, puedes ver Milenio, o puedes ver, ojalá vean en las noches el de Imagen Televisión, o pueden ver uno de los muchos espacios que puedes ver por YouTube. Exacto. Ya desde
desde tu sillón o desde tu cama, donde llegues con el mismo control, en la misma televisión. O puedes abrir el Twitter y seguir en Twitter. O en las redes sociales, ¿sí? Verlo por Facebook, en tu mismo dispositivo, como dicen ustedes, quienes están en la industria de la televisión. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema si un señor es de derechas o de izquierdas o maneja esta versión? Hoy tienes qué cantidad de opciones para ver. Porque de todas maneras... Para consumir información. Sí, de todas maneras hay que abrir los medios. Porque los medios siguen teniendo en este país, donde el alcance de Internet es todavía limitado, un enorme poder. Sí. Y tienen, en tanto que tienen un enorme poder, tienen una enorme responsabilidad. Y esa responsabilidad debe ser con la audiencia y con la apertura. Bueno. Pues aquí estamos. Muchas gracias, Epigmenio. Te vimos con el presidente, creo que estuviste el jueves, ¿no? Cuando le fuiste a mostrar el documental que habías hecho. Sí. Y te preguntó que cómo te tratábamos aquí. Gracias por lo que le respondiste. Porque estoy realmente... A mí me parece que esto es importante, que es importante hablar. Me sirve a mí, te sirve a ti, le sirve a la gente. Porque esta esgrima, o esta coincidencia, o estas diferencias, nos enriquecen, de todas maneras. Ojalá nos sirva y ojalá le esté pareciendo un buen ejercicio a las personas que nos escuchan y que nos ven, pero especialmente que recibas a este guatemalteco. Si eres guatemalteco. ¿Cómo va a ser guatemalteco? Pero podría ser guatemalteco. Nosotros, nuestra jefa de redacción es salvadoreña. Salvadoreña chapaneca. Para mí sería un enorme honor. Lo he dicho siempre. Es más, lo que no entiendo es por qué dicen guatemalteco, porque yo nací de nuevo muchas veces en El Salvador. Cuando estuviste en la guerra de los 80s. Pero no naciste en Guatemala. No, yo nací en el Hospital Español hasta Fifi. En ejército, bueno, con razón lo del ejército, pues nació en el Ejército Nacional. Eso lo hace Calderón. Calderón fue el que dijo que eras guatemalteco. No, toma lo que dicen en las redes sociales. Igual que me dice Cerdo, porque es que resalta mi nombre como pigmeo, como pigmenio, pero pig pone. También me dice guatemalteco con una intención aviesa. Exaltar el nacionalismo. Bueno. Es eso. No, hay un uso peyorativo del término. Pero no eres guatemalteco. No, ¿qué va a ser guatemalteco? Podría serlo. ¿Algo más? Nada, muchas gracias. Gracias, Epigmenio. Gracias. 8:47, Manuel. 8:47, no, yo nada más aprovechar, señor, antes de que se vaya para comentarlo, porque decirle sobre el tema de Grupo Fórmula, que nos corresponde, entonces nuestra casa hace ya muchísimos años en Fortuna, desde el 2001, que me tocó ver un momento que Ciro no vio cuando estábamos en la tarde, y el señor López Obrador aceptó venir, candidato en el 2006 a la presidencia. También vino Felipe Calderón. Pero vino muchas veces López Obrador. Sí, vino muchas veces, pero no tantas, Ciro, porque él no aceptaba las entrevistas de todos los medios, eso es cierto. Pero a mí me tocó ver... Pasar la frontera de César Yáñez. Sí, era complicado, siempre muy amable. La verdad es que con César Yáñez... Pero era difícil. Solo agradecimiento con César Yáñez. Sí, yo también. Siempre, un caballero. Incluso con el propio López Obrador, como jefe de gobierno, como candidato. Y vino agradeciendo, creo que y entendiendo el detalle del señor López Obrador, vino don Rogelio Azcárraga, vino Jaime Azcárraga, me tocó ver cómo decirle, yo agradezco la apertura, y les dio la mano a los dos. ¿No? ¿López Obrador? Sí, López Obrador, a don Rogelio Azcárraga y a Jaime Azcárraga, ¿no? Agradeciendo esa apertura y entendiendo también el detalle de, ¿no? Y lo ha dicho también públicamente, ¿no? Claro. Hay como registro nada más de que creo que en esta casa sí venía Roberto Madrazo y vino Ricardo Anaya y José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto y... Creo que en ese sentido no estamos en foul, creo. No, yo invito de todas maneras, porque hay que hacerlo, a un análisis mucho más profundo sobre el papel de los medios en las últimas décadas. Bien. ¿Pero qué le parece, por ejemplo? Hoy, Epigmenio, en las últimas décadas, y hoy. ¿Pero qué le parece, por ejemplo, el libertinaje de cuando llegó Fox? Ahí nos fuimos al extremo, y era una cosa que también aquí criticábamos, el libertinaje de... Entonces abrimos micrófonos y decimos peladeces y decimos alborotes y decimos groserías y decimos, a ver, una cosa es informar con apertura y otra cosa es decir tanta peladez al aire. Que esa fue una discusión abierta en los últimos 3 años. Peladeces? Las estaciones de radio, Ciro. Las estaciones de radio de espectáculos de música, y lo tocamos como tema. Decía, una cosa era limitar
la apertura a la libertad de expresión, y otra cosa es abrirse y decir, bueno, tanta Pero barbaridad te al quiero aire, que decir sí se una dijo, cosa. Te que quiero se decir dijo. una cosa. ¿Qué pasó con Fox? Fox abdicó del poder recibido en las urnas ante los medios. Se arrodilló frente a los medios por una sola razón, porque quería imponer a su mujer. Fue una buena Y discusión entonces, y no lo logró. este payaso, porque es un payaso, Fox. Fox, es un pobre payaso, es patético el personaje. Que nos haya gobernado da pena. Se arrodilló ante los medios. Antes las facturas iban de Los Pinos a los medios. Con Fox empezó a hacer al revés. Y se volvió un instrumento de los medios. Y por eso ese libertinaje, entre comillas. O sea, por eso esa desfachatez creciente en todo el ambiente político mexicano. Y déjame nada más, porque luego hay personas que dicen, bueno, y no tendrían por qué conocer, en 2005, creo que fue junio o julio, después de que con el apoyo abierto, decidido, grosero del gobierno de Vicente Fox, se había liquidado el proyecto CNI Canal 40 y Ricardo Salinas Pliego, Por separado. Televisión Azteca, en una guerra de un medio contra otro, como creo que no se ha vuelto a ver desde aquel entonces. Epigmenio Ibarra estuvo en una reunión, había llegado la gente de NBC, era NBC Telemundo, NBC. General Electric. General General Electric. Electric era un consorcio interesados en pagar para poder levantar, en aquel entonces estábamos en huelga, Así es. el Canal 40, pagar, ponerse de acuerdo con el sindicato y retomar las operaciones. ¿Y te acuerdas la respuesta de Comunicaciones y Transportes? Tú estuviste en esa Yo estuve reunión, en no esa. me acuerdo con un alto directivo que mandaron. Estábamos en la oficina de un abogado ahí en Las Lomas. No sé. Y Epigmenio, pues lo sentaron a mi lado. Llegó Epigmenio, no sé en condición de qué, creo que porque ibas a producir telenovelas. Y llegaron los reportes, creo que lo estaba dando el abogado Javier Quijano, cómo estaban las cosas, y dijeron, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no va a aceptar que entre un solo centavo de General Electric, de NBC, y Epigmenio se volteó y me dijo, ¡ay, este es un canal bajo sitio en serio! Sí. Algo así. Algo así. No anoté la frase. Ese es- 2005, Epigmenio. No, lo vivimos 2005, juntos. hace 18 años, 17, 18 años. Porque yo estaba Sí. en aquel entonces con lo de la tercera mirada. Estábamos queriendo abrir una tercera opción de televisión. Que se abra la sí. televisión era nuestra Por cosa. eso estabas en esa mesa.